Hoy vamos a meternos de lleno en un momento clave, uno de esos que cambian la historia. Hablamos de una pelea teológica que casi frena en seco una revolución religiosa entera. Vamos a explorar lo que pasó en el coloquio de Marburgo, que fue en esencia la batalla secreta de la Reforma. Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que un solo desacuerdo, una sola discusión, pueda partir por la mitad un movimiento revolucionario? Bueno, eso fue exactamente lo que estuvo a punto de pasar en los inicios de la Reforma Protestante. Un movimiento que parecía imparable, de repente, casi se autodestruye. Y lo más increíble es que no fue por un ataque de afuera, sino por una pelea interna. A ver, viajemos en el tiempo. Estamos en 1529, apenas unos años después de que Lutero clavara sus famosas tesis. Los capos de la Reforma, las mentes más brillantes, se juntan en un lugar llamado Marburgo. La idea era simple, pero súper ambiciosa. Unirse, crear un bloque sólido contra los poderes de la época. Pero, como se imaginan, algo salió muy mal. Y acá está el punto clave, algo que muchas veces no se cuenta. No estaban discutiendo solo sobre el futuro de la Iglesia, no. La verdadera pelea era por el pasado. Era una lucha encarnizada por quién tenía la interpretación correcta de la historia. Para ganar, no bastaba con tener razón sobre el futuro, había que probar que la tradición, la verdadera tradición, estaba de su lado. Miren, el motor de toda la Reforma se puede resumir en dos palabras: ad fontes, o sea, volver a las fuentes. No querían inventar nada nuevo, para nada. Su obsesión era redescubrir la esencia, volver a los textos originales de la fe cristiana, a lo que creían que se había perdido o corrompido con el tiempo. Y claro, volver a las fuentes no significaba solo leer la Biblia, para nada. Significaba también estudiar a los primeros grandes pensadores del cristianismo, los que llamamos los padres de la Iglesia. Interpretar a gente como Agustín o Tertuliano se volvió tan importante como interpretar la Biblia misma. Ambos bandos estaban convencidos de que en esos textos antiguos, ahí estaba la clave de todo. Entonces, con todo esto en juego, ¿qué fue lo que los dividió? ¿Una gran lista de desacuerdos? No. Increíblemente, toda la alianza, todo el futuro del movimiento, se rompió por un solo tema. Uno solo: la Eucaristía, o como también se la conoce, la Cena del Señor. Todo, absolutamente todo, colgaba de un hilo. ¿Cómo entender este ritual? Para que entendamos la magnitud del problema, la Eucaristía no era un ritual más. No. Desde el principio del cristianismo se la consideraba el corazón de la vida de la Iglesia. Era el centro de la adoración, un momento sagrado de conexión con lo divino. Era, literalmente, el alma de la fe para millones de personas. Y aquí es donde chocan los dos titanes de la Reforma, Martín Lutero por un lado y Ulrico Zwinglio por el otro. Sus ideas sobre la Eucaristía no podían ser más distintas. Lutero decía: a ver, Cristo está ahí, físicamente presente en el pan y el vino. Es un misterio, no hay que entenderlo, hay que creerlo. Pero Zwinglio respondía: no, el pan y el vino son símbolos poderosos. Cristo está presente, sí, pero espiritualmente, a través de la fe. Lutero era inflexible. Para él, cuando Jesús dijo: «Este es mi cuerpo», lo decía literalmente. Punto. No había nada que discutir. De hecho, acusó a Zwinglio de querer pasarse de listo, de intentar usar la lógica humana para desarmar un misterio divino que, según Lutero, simplemente había que aceptar con fe. Como la Biblia misma no resolvía la discusión, porque cada uno la interpretaba a su manera, los dos bandos sacaron su as bajo la manga, su arma secreta: los escritos de los padres de la Iglesia. La batalla se trasladó a otro campo, el de la historia. ¿Quién podía probar que los antiguos apoyaban su postura? Zwinglio, muy astuto, trajo a la mesa un peso pesado: San Agustín. Dijo: miren, el mismísimo Agustín escribió que el pan y el vino son signos que apuntan a algo más grande. Para Zwinglio era jaque mate. Si Agustín lo decía, ¿quién podía discutir que eran símbolos que se recibían por la fe? Pero Zwinglio no se quedó ahí. Sacó un argumento que era pura lógica de un teólogo antiguo llamado Fulgencio. Y era súper simple. Escuchen. 1. Cristo tiene un cuerpo humano, ¿verdad? 2. Ese cuerpo subió al cielo. 3. Por lo tanto, su cuerpo está en un solo lugar a la derecha del Padre. La conclusión era demoledora. ¿Cómo podía ese mismo cuerpo estar físicamente en miles de iglesias a la vez en la tierra? Era un golpe directo a la postura de Lutero. La reacción de Lutero fue furiosa. Su respuesta fue básicamente: «Estás haciendo trampa, estás sacando esas frases de contexto para que digan lo que quieres oír». Acusó a Zwinglio de manipular los textos de los antiguos para que encajaran con su visión.
Y Lutero tenía sus propios argumentos, claro. Dijo que Fulgencio, por ejemplo, no estaba hablando de la Eucaristía, sino que estaba peleando con herejes que decían que Cristo no era humano, o sea, un contexto totalmente diferente. Para Lutero, la visión de Zwinglio era demasiado racional. Le quitaba todo el misterio a la fe. Él defendía la idea de la ubicuidad, o sea que el cuerpo resucitado de Cristo puede estar en todas partes. Limitarlo a un solo lugar en el cielo, para Lutero, era básicamente limitar el poder de Dios. Bueno, después de días y días de debates intensos, con los cerebros más grandes de la Reforma echando chispas, llegó el momento de la verdad. Tenían que llegar a una conclusión. Y el resultado fue un gran y rotundo cero. Cero acuerdo sobre el tema central. A ver, para ser justos, se pusieron de acuerdo en 14 puntos. 14, pero en el número 15, el de la Eucaristía, el que era clave para unirse, nada. Fracaso total. Ese fracaso en Marburgo no fue una simple discusión que quedó en el olvido. No. Creó una grieta que nunca se cerró. De hecho, esa grieta se convirtió en un abismo que dividió al movimiento protestante para siempre, creando lo que hoy conocemos como las tradiciones luterana y reformada. Las consecuencias de esa reunión las vemos hasta hoy. Al final, lo más fascinante de esta historia es que nos muestra una tensión que existe en casi cualquier sistema de creencias. Es la eterna lucha entre tres cosas: lo que dice el texto sagrado, lo que nos enseña la tradición y lo que nos dicta la razón. ¿Cómo se equilibra todo eso? Esa es la pregunta del millón. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? En las cosas que creemos más profundas, ¿cuánto viene del texto original y cuánto es en realidad nuestra propia interpretación? Piénsenlo, es una pregunta que era tan potente hace 500 años como lo es ahora.